La última reforma. Bien, aquí estamos nuevamente después de esta breve pausa, siempre agradeciendo la sintonía que tienen a esta hora. Un saludo para todos ustedes. Buenas noches, Saúl. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Un saludo a todos los que se dan cita todos los miércoles a las 8 de la noche para
poder profundizar más sobre el conocimiento del Evangelio que escribió el apóstol Pablo, que es el Evangelio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, que es la iglesia. Sí, iniciamos la semana pasada un tema que tenía que ver con el apostolado de Pablo. Para nosotros este tema reviste importancia vital porque es un tema que la iglesia no ha querido abordar. Cuando hablamos de iglesia, obviamente nos referimos al conjunto de personas de esto que hemos conceptualizado como la cristiandad. Tal vez no de forma definida, decir de cuál precepto religioso, pero sí, toda la cristiandad en su conjunto, o que al menos pues toma como referencia el libro que conocemos como la Biblia. Y este tema de quién es el apóstol de la iglesia, quién es el apóstol de hoy, el apóstol de nuestros días, es un tema vital porque obviamente de ahí derivan todas las concepciones, todas las consideraciones que deben estar siendo tomadas en cuenta hoy en día. Decíamos la semana pasada, Jesús de Nazaret vino bajo el precepto de la ley, vino como judío practicante y él acogió a 12 discípulos para llevar a cabo una misión particular. Y en este tema también nosotros mirábamos cómo él había circunscrito su ministerio a los judíos, cómo incluso profetizó relacionado con que los judíos iban a sojuzgar a las 12 tribus de Israel, y cómo su lenguaje, cómo su ministerio estaba definido únicamente a hacer o llevar a cabo la misión de derramar su sangre por nosotros. Bueno, Juan el Bautista dijo de él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él hablaba por parábolas, haciendo la referencia a lo del profeta Isaías, de que bueno, para que no lo entendiesen. Y aún los mismos discípulos no lo entendieron. ¿Y por qué? Porque Dios había preparado el lugar para otro personaje que entrara en la historia, que irrumpiera en la historia. Obviamente este personaje vino a crear suspicacias, vino a crear un celo por parte de los que se hacían llamar discípulos de Jesús de Nazaret, y obviamente eso provocó en la historia, en el tiempo, un menosprecio total al trabajo y al ministerio de este apóstol, y es de quien precisamente queremos hablar o continuar hablando el día de hoy o esta noche. De hecho, para muchos teólogos es controversial lo que el apóstol Pablo escribió, porque normalmente están basados siempre en la historia, en los libros históricos. Normalmente la religión conoce como evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En realidad esos libros son históricos. Y Lucas 1:1 es específico. Y lo cito porque es tan claro lo que Lucas escribe, que nos dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertas. Lucas no dice que es un evangelio lo que él escribe, sino que es la historia que él diligentemente investigó y puso en orden. Luego, ese orden contenido en el libro histórico de Lucas, pues tiene un desarrollo de la vida de Jesús hasta llegar a su muerte. Pero hablando de la misión del apóstol Pablo, la misión del apóstol Pablo es llevar un conocimiento específico, claro, a la iglesia, a los congregados. De hecho, digo esto claramente porque las cartas paulinas, aunque están contenidas en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, son muy mal explicadas. Y normalmente los libros de historia son los libros que utiliza la religión para llevar al creyente a un estilo de vida totalmente distinto a lo que está establecido en las cartas paulinas. El caso así es de que Pablo, por ejemplo, cuando les escribió a los Efesios en el capítulo 1, verso 3, les dijo que ya estaban bendecidos. Si vos vas, digamos, a comparar la iglesia actual, generalizando, normalmente vos escuchás el saludo, Dios te bendiga, hermano,
que debería ser totalmente distinto. Por lo menos nosotros utilizamos el término correcto paulino. Ya usted está bendecido, eres bendecido. Dentro de la misión apostólica paulina era llevar ese conocimiento, digamos, al pueblo gentil y también al pueblo judío. Y es la misión que hoy nosotros retomamos. Por eso es que la última reforma tiene una misión gigantesca, podríamos decirlo así, y es llevar el conocimiento claro del Evangelio a muchas personas que quizás no lo hayan oído y que para ellos es controversial en la actualidad. Por eso, cada vez que usted tenga dudas, vaya a lo que está escrito. Nosotros tenemos referencia conforme a lo que está escrito, por lo cual nosotros hablamos. Esa es nuestra evidencia, ir a las cartas escritas con evidencia clara. Y eso es lo que nosotros le hacemos el llamado de atención a los que están sintonizando este programa y a los que una vez que ya hayan sintonizado y estén conectados, pues puedan discernir la verdad escrita en estas cartas. Es muy importante para nosotros interactuar con ustedes, los televidentes, pero hemos creado una forma de establecer esa comunicación y es a través de el WhatsApp, una herramienta que ha llegado a llenar un vacío que había en torno al asunto de cómo nos comunicamos las personas con el celular. Entonces, pueden hacerlo en el WhatsApp al 7708-4267. Esta es la vía que nosotros hemos dispuesto para poder compartir con ustedes. Un saludo muy especial a Enny López y Julio Torres. Ellos, como muchos otros, nos escribieron, aunque hubieron personas que no pusieron su nombre. Algunas personas, pues, alentándonos a continuar a abordar estos temas en el programa, otros indudablemente en clara falta de coincidencia con lo que nosotros estamos abordando. Pero de todas maneras, cualquiera sea la sugerencia, nosotros consideramos que no dejan de ser un aporte valioso para enriquecer este programa. En el capítulo 16 de Juan, el apóstol Jesús de Nazaret les hace una observación llamativa a los discípulos en ese momento, sobre la base de que, bueno, él tenía que partir, pero que iba a traerles o que les iba a enviar un consolador. La palabra en griego ahí es una famosa palabra que ha sido estudiada por muchos teólogos y es la palabra paracleto. Pero fíjate que lo llamativo del caso es que al final que les hace esta reflexión a ellos sobre la base de enviarles a un consolador es en el versículo el versículo 12, y él les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Limitando la función o el ministerio que él estaba desarrollando, sin odiar el hecho de lo que Juan dice de él, Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues resulta ser entonces que esas cosas que ellos no podrían sobrellevar estaban destinadas a otro personaje que irrumpe en la historia. De pronto, él mismo dice de él: aparecí como abortivo, que ya lo vamos a leer también. Y entonces, en 1 Corintios, capítulo 3, verso 10, que ya lo mencionamos en el programa anterior, pero queremos enfatizar nuevamente, 1 Corintios, capítulo 3, verso 9, en adelante, dice: porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si atendemos bien y observamos la lectura, nos podemos dar cuenta fácilmente que Pablo habla de que él pone el fundamento. Entonces, el fundamento no estaba puesto. Y dice que el fundamento es Jesucristo. Bueno, y no es que Jesús había venido y había presentado un mensaje, pues entonces quiere decir que ese no era el fundamento. Cuando él dice que el fundamento es Jesucristo, él está bajo la concepción de que lo que él está describiendo en sus cartas era la verdad del Evangelio. Y dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento
Y lo alude también a que por la gracia de Dios eso le había sido encomendado. No hay otro discípulo de Jesús, no hay otro apóstol que se haya dicho eso de sí mismo, que haya expresado eso de sí mismo. Pablo lo hace y va más allá. Vamos a Gálatas, en el capítulo, vamos a la siguiente lámina, en Gálatas, vamos a tratar de hacerlo más expositivo, esto que nosotros estamos compartiendo aquí. Gálatas capítulo 1, del verso 15 al 17. Aquí a Pablo va más allá. Capítulo 1, verso 15 al 17, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Fíjate, hace una composición que ya habían hecho los profetas en el Antiguo Testamento. Dice, él me escogió desde el vientre de mi madre. Jeremías es uno que acuña esta misma definición sobre su vida. Y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, y viene otra expresión paulina diametral, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Primero, revelar a su Hijo en mí, Saúl. Nadie más lo había revelado. Aún Jesús de Nazaret, cuando les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo?, ellos mismos tenían contradicciones. No podían ellos satisfacer incluso esas mismas interrogantes que él planteaba. Y él dice, revelar a su Hijo en mí. Y lo otro, que es mucho más llamativo, dice, a los que eran apóstoles. Ya no lo eran en ese momento. Porque habla en pasado, dice, a los que eran apóstoles. Ya en el contexto de lo que Pablo le escribe a los Gálatas, está poniendo de manifiesto que ya no lo eran, Saúl. Seguro. Entonces, estos elementos que nosotros estamos compartiendo, no se comparten en las congregaciones hoy en día. Sí, se congregan para el culto, se congregan para la misa, se congregan para la reunión social que hacen, pero no se congregan para compartir estas cosas, para decir que el apóstol de los gentiles, el llamado al ministerio de los gentiles, es el apóstol Pablo. Y una vez que nosotros tomamos las 14 cartas de Pablo, las definimos como tales, vamos a ver que el lenguaje paulino es totalmente distinto, aún a las palabras de Jesús de Nazaret, aún a las palabras de Pedro, de Santiago, de Jacobo, ¿verdad?, y de Juan. Sí, fueron los escritores que tuvieron cierta relevancia. Pablo les dijo que tuvieron reputación, pero que a él, aunque fueron antes que él, nada nuevo le enseñaron. Le comunicaron. Nada nuevo le comunicaron. Y no es un asunto nuestro de desvirtuar, digamos, la función que tuvieron estos hombres que fueron discípulos primero y que luego fueron apóstoles de ese ministerio de ley junto con Jesús de Nazaret. No es una, ¿cómo podría decirlo? Pues no es una intención de desvirtuarlos, sino situarlos en el lugar correcto. Porque si el apóstol Pablo expresa, dice, eran apóstoles, quiere decir que la función apostólica de ellos terminó al entrar el verdadero apóstol. O sea, la revelación que se le encomienda a Pablo es la nueva doctrina a seguir. Quiere decir que las cartas contenidas, digamos, en el Nuevo Testamento y escritas por estos hombres, deben de ser examinadas detenidamente, porque todo lo que ellos pudieron escribir está contenido antes del apostolado paulino. Por consiguiente, yo veo las expresiones de Pedro diciendo que la expresión famosa que hay, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es una expresión totalmente fuera de contexto, porque la posición de los congregados de la iglesia es una posición sentados juntamente con Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales.
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí. Bendecidos en lugares celestiales con toda bendición. O sea, que el diablo puede tener función si la posición del creyente es una posición de herencia, una posición en donde es una relevancia total, en donde el creyente tiene definida ya una promesa. Por consiguiente, entonces, estos escritos que hoy por doquier, en todo grupo religioso, están con predicaciones constantes, haciendo mención a estos escritos, estos líderes deben de detenerse y ver en realidad la función apostólica de Pablo. Porque si bien, lo dice Pablo, tuvieron reputación al estar con Jesús de Nazaret, esa reputación llegó a su final. Esa misión apostólica de ellos como discípulos para un determinado pueblo, para el pueblo judío, esa función terminó. Entonces veo que brilla por su ausencia el contenido paulino. Sobre todo no hay un conocimiento exacto, digamos, al creyente en la instrucción de la posición que la iglesia tiene, preponderante, primordial. Y eso hace que los creyentes actuales vivan, por ejemplo, en un estado catastrófico. Tienen que buscar a milagreros, palabreros, y lo digo con respeto, pues, pero esa es la función que hoy hacen muchos líderes, llenando un vacío doctrinal, pues, con milagros, con misticismo, con mucho ayuno, con mucho misticismo religioso, no con un contenido doctrinal. Ahora, el Evangelio obviamente era una estructura doctrinal. Seguro. Esa estructura doctrinal no fue predicada ni enseñada por Jesús de Nazaret. Y tampoco era una prerrogativa de los discípulos de Jesús, aun cuando estos tuvieran cierta eminencia en el círculo que se creó alrededor o posterior a su ascensión. Entonces, esto que nosotros estamos planteando, yo creo que permite dar, digamos, al menos los argumentos necesarios para hacerse un replanteamiento sobre una serie de esquemas religiosos que hemos recibido por años. Partamos, por ejemplo, sin que esto genere mayor polémica. Si Pablo fue llamado al ministerio y había un ministerio que había cesado, un ministerio que se venía a imponer, y es un ministerio que venía con esencia, porque venía con la doctrina. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos el desarrollo del cristianismo, años posteriores incluso a la muerte de Pablo, o sea, vemos que se conjugan una serie de factores históricos que no nos permitieron poder esclarecer o poder tener en claro de quién era el apóstol, empezando por el conjunto de libros que hoy conocemos como la Biblia. Porque mucha gente puede decir, no, pero es que ahí está Pablo, ahí están sus 14 cartas, ahí las tenemos contenidas, pero el asunto es que se debía hacer una separación bien clara. Pablo la hace. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Gálatas, siempre dándole, digamos, en mayor contexto a lo que acabamos de leer en el capítulo número 1, Pablo en el capítulo 2, del verso 7 en adelante, dice el apóstol, Gálatas 2:7, antes dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y hace una reflexión aquí entre paréntesis, porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles, dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es el Santiago que nosotros leemos en nuestros textos hoy, Cefa, que es Pedro, y Juan, dice, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo hace una separación. Si hay un ministerio que esté enfocado al pueblo judío, es el de los discípulos de Jesús de Nazaret, los apóstoles, lo que Pablo define aquí como los apóstoles de la circuncisión. Y pone la señal de la circuncisión como elemento distintivo que se estaba refiriendo al pueblo judío.
Pero Pablo utiliza una expresión que es única de Pablo, como otras expresiones que vamos a encontrar en sus cartas. Pablo dice, evangelio de la incircuncisión, o sea, de los no circuncidados, o más bien, de los no judíos. Y Pablo enfoca su ministerio en eso. Ahora, si Pablo define su ministerio a los gentiles, si Pablo dice que es el evangelio de la incircuncisión, sus cartas eran la base, eran el contexto, eran el sustento para que se conociera lo que él denomina, aunque redunde en este concepto, ¿verdad?, el evangelio de la incircuncisión. De hecho, este texto nos divide en dos evangelios. Y entonces, todo este tiempo que nos han dicho o han fabricado, digamos, esta teoría de que existen 4, nosotros lo hemos definido aquí, que esos 4 que el sistema dice, el mundo religioso, son libros históricos. Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque aquí está definido claramente, el verso es claro, aquí me aparecen 2 evangelios. El que le encomendaron a Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión, como el que se le encomendó a Pedro, que se considera el evangelio de la circuncisión. Uno para el pueblo judío, el otro para el pueblo gentil. Ahora, la base de la iglesia en general es el evangelio de la incircuncisión. ¿Producto de qué? Producto de los beneficios del sacrificio de Cristo. Porque la circuncisión, solamente lo que nosotros vemos en la circuncisión, es la actuación de Jesús de Nazaret en milagros, en buenas proezas, en alimentación a gente, cantidad de gente que fue alimentada. Pero el beneficio, digamos, del sacrificio de Cristo, solo Pablo lo presenta. Y eso está contenido en el evangelio de la incircuncisión. Es claro. Y luego dice acá el verso, reconociendo la gracia, dice el apóstol Pablo, que me había sido dado. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Mira cómo actuaron los apóstoles. Le dieron la diestra en señal de compañerismo. Un acuerdo. Aparentemente. Pero si luego lees el siguiente verso, dice que, bueno, fueron destinados para el pueblo judío, los de la circuncisión, y Pablo a los gentiles. No, nada que comentar al respecto, no tenía ningún contenido, digamos, lo que los apóstoles de la circuncisión presentaban con lo que Pablo presentaba, no era compatible, porque las doctrinas eran distintas. No, incluso cuando leemos las cartas, porque, bueno, Pedro tuvo una razón de ser para escribir, aunque en el capítulo 4 de Hechos se expresa de los discípulos de Jesús como personas iletradas, que probablemente no sabían leer, y no porque fueran ignorantes por autonomacia, sino porque en ese tiempo, en esa época, el estudio era un privilegio solo para ricos. Correcto. Y si probablemente ellos tuvieron algún tipo de preparación, lo hicieron en la lengua que ellos en ese momento manejaban, que era el arameo, no en el griego que nosotros leemos. Pero bueno, viene Pedro y escribe, viene Jacobo y escribe, que es la famosa carta a Santiago, como se conoce hoy, y viene Juan también escribiendo. Pero al hacer un paralelismo entre lo que ambos escriben, vamos a ver un conflicto más que evidente, claro, preciso. Por ejemplo, viene Jacobo y dice, oye, un momentito, enséñame tu fe y yo te muestro mis obras. Y Pablo dice, no, la fe sin obras. Correcto. Entonces, hay una clara contradicción, Saúl. Esto está la contradicción, porque Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Y la justificación, que es parte, digamos, del beneficio del sacrificio de Cristo, la justificación, la santificación, todo eso es por la fe. No como un acto de certeza y convicción por obra humana, el esfuérzate y sé valiente, no, sino por el don de la fe. Y entonces, al decir Santiago que muéstrame tu fe sin obra, es una mezcla que no concuerda con la verdad del Evangelio paulino, pues. Y el apóstol es claro en definir, pues, por ejemplo, en cuanto a la salvación, que es mediante la fe, dice no por obras,
para que nadie se gloríe, porque el hecho mismo de la salvación es por medio de la fe, a través del don de la fe. Entonces vemos incongruencias, inconsistencias Totalmente. en los escritos de estos hombres, hablando de los apóstoles, hablando de Pedro, de Juan, de Santiago, una incongruencia, una inconsistencia en relatar la verdad. ¿Por qué? Porque es que a ellos no se les reveló los misterios, el don de la fe, la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, todavía Pedro habla de arrepentimiento. Y Pablo escribe a los de su nación en Hebreos 6, 1, habla de que el arrepentimiento es una obra muerta, sin fruto. Y luego habla de la fe en Dios, producto de la certeza y convicción de la obra humana, y no del don de la fe. Entonces vemos acá con claridad meridiana de que los escritos de estos hombres no concuerdan con la verdad del Evangelio. Es más, Pablo tuvo que reprender a Pedro porque no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, esta incongruencia nace producto de dos elementos que son los que hay que tomar en cuenta. El primero, que eran apostolados totalmente distintos. Exactamente. Y segundo, porque la formación, el elemento prístino que los define a ellos, también era totalmente distinto. El llamado de los discípulos de Jesús fue un llamado totalmente distinto al que recibió el apóstol Pablo. Entonces, si tal vez esto, me imagino, ¿no?, genera controversia, pero ahí está. O sea, no podemos mezclar a Pablo con los discípulos de Jesús. No podemos mezclar a Pablo con los apóstoles de la circuncisión. Son dos doctrinas totalmente diferentes. Vamos a hacer una pausa, Sí. Saúl. No olviden que tenemos un número, pero para mensajes en WhatsApp, el 7708-4267. No es para llamada, es para que ustedes expresen sus inquietudes, pero por medio de el WhatsApp. Vamos a una breve pausa y continuamos. En Hechos 17 se registra quizás uno de los más memorables discursos de todos los tiempos y de la boca del apóstol Pablo. En este discurso, nacido de las circunstancias, se desprende uno de los principios de la gracia que desmitifica la idea que manejamos por siglos relacionando a Dios a un lugar geográfico o creyendo que Dios está presente en un lugar determinado. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La iglesia neotestamentaria necesita entender que Dios hizo de nosotros su morada. Dios no visita, Dios habita en nosotros. Y es una verdad que no podemos obviar. La religión enseña en parte que Dios es ajeno a nosotros, que está representado por una imagen, por un lugar o por una persona. Es una pena oír decir a un padre de familia a sus hijos, vamos hoy domingo a la casa de Dios, olvidando totalmente que es una mentira, una manipulación del Evangelio. El apóstol de la gracia le escribe en una de sus cartas a los Corintios y en una sola frase les explica: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra más expresiva en torno a quiénes somos, Pablo la usa infinidad de veces en sus epístolas. Una palabra que encierra toda esta verdad de Dios en nosotros y es la palabra iglesia.
que implica una comunidad, una comunión, una congregación o bien un punto de reunión, pero no de personas, sino de cada uno de nosotros con Dios mismo. Por eso, reiterando a los corintios, Pablo les exhorta, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dejemos de entender a Dios de forma religiosa o enteramente humana. Vamos más allá de nuestra propia concepción y veámonos así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hagamos un alto en el camino y afinémonos nuestra dirección. No busques imágenes, lugares o personas para encontrar a Dios. Mírate tú mismo tal y como Dios se nos ha manifestado y encontrarás reposo para tu vida. Bien, estamos en los minutos finales del programa, debatiendo juntamente con ustedes, tratando de encontrar un punto en que nos encontremos y lleguemos a coincidencias. Es el apóstol Pablo el que fue llamado para los gentiles, para nosotros, y Pablo incluso lo enfatiza varias veces en su carta, Saúl. De hecho, él explica o escribe a los corintios, en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, 8, del 8 al 10, dice lo siguiente: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo. Los apóstoles de la circuncisión trabajaban ellos. Era el esfuerzo de su propia voluntad, era el esfuerzo de su propio criterio. Pero Pablo dice, no, yo no he trabajado, dice, la gracia de Dios conmigo. Hubo un momento que le llamó obreros por el esfuerzo que ellos hicieron, y le llamó obreros fraudulentos, que se disfrazan, dijo él, como apóstoles de Cristo. O sea que llegó el momento en el que Pablo tuvo que desenmascarar al principal, a quien se le encomendó el evangelio de la circuncisión, que era Pedro, y tuvo que reprenderlo cara a cara, porque le dijo, tú estás de condenar, no andas conforme a la verdad del evangelio. Ahora, ¿por qué yo voy a poner un fundamento o mi fundamento en un obrero fraudulento? ¿Por qué yo voy a poner mi fundamento en alguien que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio? Es bueno sopesar esto, es bueno entender bien esto, es bueno digerir bien esto. Y hay que aclararle a los televidentes que hay dos elementos por los cuales Pablo confronta a Pedro, por los cuales incluso llega a la conclusión de considerar los obreros fraudulentos. Sí. El primero es de que él relata en Gálatas que Pedro estaba teniendo un comportamiento errático. O sea, cuando no había nadie de los judíos de Jerusalén, él se reunía con los gentiles y comía de todo, vivía de una forma más sosegada,
de una forma más libre, más liberal. pero cuando llegaban, y Pablo lo relata, cuando llegaban los que mandó Jacobo y los que mandó Juan, él se retraía. Y el segundo elemento, que no está, digamos, directamente expresado por Pablo, pero que sí es inherente al texto y a la circunstancia, es el hecho de que Pedro estaba en Antioquía. ¿Qué hacía Pedro en Antioquía si ellos habían llegado a un acuerdo de que el que había sido llamado para los gentiles era el apóstol Pablo? La famosa señal de compañerismo de la cual insistíamos hace un momento, o sea, ponía en claro de que ese acuerdo estaba de que nada tenía que hacer Pedro en Antioquía. Y lo vemos en Antioquía. Ahora, cuando Pedro llega a Antioquía, Pablo tuvo que desenmascararlo, enfrentarlo cara a cara. Eso es lo que está escrito. Pablo, cara a cara, en su propia cara, le digo a Pedro, hombre, estás de condenar. Porque si tú vives como judío, que era la misión a la que lo enviaron, al pueblo judío, ¿por qué vienes y obligas a los gentiles a judaizar? O sea, que le estaba metiendo la doctrina del judaísmo a un pueblo que estaba llamado a rechazar esa doctrina y vivir sin judaísmo. Sin judaísmo. Normalmente nosotros debemos de entender lo que significa circuncisión. No solo es el acto de cortar el prepucio del varón, sino que debemos de entender que la circuncisión es una doctrina de ley con las doctrinas que presentó Jesús de Nazaret en su ministerio. Todo esto, la ley y la doctrina de Jesús de Nazaret, es el evangelio de la circuncisión. Por consiguiente, Pablo le dijo, ¿por qué tú vienes a Antioquía y obligas a los gentiles? Sometes a los gentiles a guardar una doctrina a la cual ellos no están preparados, o no es la misión tuya venir acá y entregarles algo que es falso. Aunque hay que verlo no solo desde el punto de vista de la misión, hay que ver también, o sea, que eso sería prácticamente la forma. Tendríamos que ver también el fondo. Porque si hay una confrontación que en este caso la hace Pablo, pone en claro también que circuncisión e incircuncisión no mezclan. Que son dos evangelios que se contraponen. Porque si nosotros pudiéramos afinar el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión y mezclarlo, pues uno pudiera decir hay mayor riqueza y contenido en lo que se pueda exponer o aclarar. Pero no, si hay una confrontación evidente de Pablo, es porque no había coincidencia. Es porque ambos evangelios se contraponían. Tenerlos aquí en un solo libro es atentar entonces contra la doctrina de la gracia. Tenerlo en un solo libro no implica que todo tenga una misma doctrina, un mismo trazar, no. Es evidente que es necesario que estén en este libro, podríamos decir, estas cartas de estos hombres, como Pedro, Juan y Santiago, para poder ver la realidad. Ahora, el que no quiera ver esa realidad, pues entonces la verdad es que estos apóstoles los dañaron prácticamente. Esa doctrina dañó a los creyentes actuales. Porque si hay personas que piensan que lo que Pedro escribió y lo que Pablo escribió tienen el mismo significado, están en un grave error. Erraron al blanco. De hecho, no deberían de considerarse cristianos. Y lo digo en términos doctrinales. No, aún en la base histórica, a los cristianos se les dio ese nombre, o a quienes profesaban el cristianismo, correcto, se les dio ese nombre precisamente por Pablo. Por Pablo. Y fue precisamente en Antioquía, donde Pablo... Se llamó cristiano por primera vez. De hecho, ahí, bueno, en Antioquía fue donde Pablo desenmascaró a este hombre, pues. A Pedro. Y si desenmascaró a Pedro, imagínate cuál era la simulación que Pedro tenía, que cuando llegaban enviados de Jacobo, simulaba. Y no solamente era simulación, sino que era hipocresía, porque comía con los gentiles y cuando llegaban estos hombres que eran de la circuncisión, se retraía, o sea, se apartaba
simulando que no había ningún contacto con ellos. Pero entonces esa simulación nos indica que este hombre era un falso. Ahora, cuando nosotros decimos que Pablo tenía el apostolado de la incircuncisión, y en este caso el apostolado a los gentiles, o sea, lo decimos con propiedad. Con propiedad. Primero porque Pablo lo explica, y ya lo vamos a ver en su momento. Pero esto también viene a hacer un poco más claro lo que estamos planteando ahora. Jesús de Nazaret le dice a los discípulos, no vayan por caminos de gentiles. Se enfrenta a la mujer sirofenicia y le dice, no está bien dar de comer el banquete de los hijos a los perros. En clara referencia a que no comulgaba con los gentiles, Claro. porque era un pueblo que había sido apartado. Ahora, en ese momento circunstancial, la palabra gentil era una expresión peyorativa, porque Jesús mismo la usa de esa forma. Sin embargo, viene Pablo y reivindica ese nombre que era visto de manera, digamos, irracional por parte de los judíos, y le escribe a los romanos en el capítulo 11, en el versículo 13, lo siguiente: porque a vosotros hablo, la autoridad de Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjate, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Lo encomendado. Un candado, una cerradura que no deja otro tipo de No opciones. hay margen. Este es un apostolado totalmente distinto a las palabras que Jesús mismo pudo haber dicho, palabras totalmente distintas a los que pudieron haber dicho los discípulos de Jesús, o incluso a la ley que estaba contenida en el Antiguo Testamento. Fíjate que Pablo hizo una referencia, por ejemplo, a su evangelio, dice, las sanas palabras. Lo dijo claramente en un verso bíblico, las sanas palabras. Quiere decir que en un momento determinado él consideró que aún lo que Jesús expresó y lo que los apóstoles expresaron después no fueron sanas. No fueron sanas palabras. Naturalmente había un contexto de ley en el cual Jesús estaba enmarcado, no podía salirse de ese contexto, no podía salir de ese régimen, no podía salir, digamos, de lo establecido en el antiguo pacto referente a su venida, porque entonces violaba lo establecido para el ministerio paulino. Por cuanto lo que Pablo expresa, digamos, es nuevo. Nuevo para personas que habían sido sometidas posiblemente a un proselitismo judaizante. Naturalmente, al escucharlo, todo lo que Pablo trae, todos los beneficios del evangelio que Pablo predicó, eran nuevos a los oídos de un pueblo que posiblemente había sido como los Gálatas, que fueron, digamos, perturbados por la doctrina que Pedro les llevó, obligaba a judaizar. Y al haber marginado el evangelio que Pablo predicaba, pues resulta que ahora también esto no deja de ser nuevo para muchos que nos están sintonizando ahora. Y nos complace mucho. Pero bien, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les invitamos a que se reúnan con nosotros, que vean a la Última Reforma como el punto de encuentro de todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. Pasen buenas noches. La última reforma.